Recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, porque lo que estás a punto de escuchar puede transformar la forma en que ves la vida después de la muerte. Comenta abajo con un número para saber que estás aquí. Y comparte este video con alguien especial que ya haya sentido la presencia de un ser querido que partió. Aquella noche en la que mi cuerpo se despedía de la vida terrenal, la casa humilde del interior se llenó de voces, oraciones y lágrimas. Vi cada mirada cargada de dolor, cada suspiro que se perdía en el aire como un eco de despedida. La vela encendida titilaba como si danzara entre dos mundos, anunciando que la vida después de la muerte no es silencio, sino continuidad. Yo, ya desprendida de la materia, observaba con serenidad. Era mi familia y mi fe, entrelazadas en un mismo abrazo invisible. Las paredes de la sala guardaban recuerdos antiguos, y cada rincón parecía murmurar historias que compartí en vida. Había olor a café fresco mezclado con el incienso quemado, y allí se reunía no solo mi familia, sino también la presencia espiritual de otros que, antes que yo, ya habían partido. En aquel velorio no había solo dolor, también había comunicación espiritual, un relato espiritual vivo ocurriendo en cada lágrima que caía. Mientras algunos se arrodillaban pidiendo paz para mi alma, yo quería decirles que no había razón para temer. El contacto con los muertos no es castigo, es amor eterno manifestándose. Quería gritar: estoy aquí, ya no sufro, ahora soy su guía espiritual. Pero mi voz era solo la voz del espíritu, inaudible para el oído común, perceptible solo para el corazón despierto a las experiencias paranormales. Vi a mi nieto más cercano apretando un rosario entre las manos, sus ojos llenos de lágrimas fijos en mi rostro inmóvil. Sentí en él un llamado, una conexión con los espíritus que apenas comenzaba a florecer. Él aún no lo sabía, pero sería el médium elegido para llevar adelante mis cartas del cielo, mi legado invisible, mi mensaje espiritual que no podía morir conmigo. Esa noche final, rodeada de flores y rezos, comprendí la gran verdad. No se trataba de un adiós, sino de un hasta pronto. La psicografía que ahora llega a ustedes es prueba de ello, porque mi presencia espiritual no cesó al cerrar mis ojos. Al contrario, se intensificó. Y así, entre llantos y recuerdos, comenzó la historia real del reencuentro, la de una abuela fallecida que jamás dejó de visitar a su familia noche tras noche. Cuando el último pariente salió de la casa y el portón de madera crujió al cerrarse, el silencio se adueñó de todo. La sala, antes llena de murmullos, ahora parecía un templo vacío, donde solo la respiración de la noche estaba presente. Era como si el eco de las oraciones aún vibrara en las paredes, pero la ausencia de voces humanas daba lugar a una presencia espiritual más clara. El vacío no era ausencia, era anuncio. La vida después de la muerte había encontrado un camino para manifestarse. Caminaba en espíritu por los cuartos, observando cada detalle que me había sido tan familiar. El sofá desgastado, las cortinas de encaje, el cuadro de la Sagrada Familia en la pared, todo permanecía igual, pero cargado de un nuevo significado. El contacto con los muertos, tantas veces temido, ahora se convertía en parte de mi propia experiencia. Mi voz desde el más allá buscaba alcanzar los corazones, como un relato espiritual vivo que insistía en no ser olvidado. Mi nieto, aún conmocionado, se quedó un poco más. Se sentó en el pasillo, mirando al suelo, como si intentara entender la vida sin mi presencia física. No sabía que allí, a su lado, yo estaba de pie, tocando su hombro con la energía espiritual que no se ve, pero que se siente como un soplo suave. En ese instante, él no comprendía que las experiencias paranormales son, en realidad, señales del amor eterno. Las horas pasaban lentamente, y el reloj de la pared marcaba cada segundo como un recordatorio de la transición. Yo observaba y reflexionaba. El silencio tras el adiós no era abandono, sino oportunidad para escuchar. Era el espacio en el que la psicografía podría nacer,
donde mis cartas del cielo serían escritas por la mano del médium que comenzaba a despertar. Allí, lo sagrado se hacía presente, incluso en el vacío más profundo. Y así, en medio de la noche tranquila, comprendí que ese silencio era el primer paso hacia la comunicación espiritual. Porque cuando se apaga el ruido de los lamentos, la voz del alma encuentra espacio para hablar. Ya no pertenecía al mundo físico, pero mi presencia espiritual se volvía cada vez más clara, revelando el legado invisible que habría de unir a mi familia y la fe en un solo corazón. Esa noche, mi nieto reunió valor y entró en mi cuarto. El espacio aún conservaba el aroma a lavanda que siempre usé para perfumar las sábanas, un aroma suave que ahora se volvía señal del más allá. Cada objeto estaba en su lugar: la colcha bordada a mano, el sillón antiguo junto a la ventana, el rosario reposando sobre la mesa. Para él, aquello era solo memoria. Para mí, ya era presencia espiritual viva, latiendo como un mensaje espiritual invisible. Cuando abrió la ventana para ventilar, una brisa fría atravesó la habitación, aún sin viento afuera. Era mi toque, mi contacto discreto, mi forma de decir: estoy aquí. Él respiró hondo, y por un instante creyó sentir mi perfume, el mismo que usaba los domingos para ir a misa. Ese fue el primer contacto con los muertos que pudo percibir claramente, y aunque tuvo miedo, su corazón reconoció que no estaba solo. Yo, espíritu ya libre, observaba su reacción con ternura. Se sentó en la cama y pasó la mano sobre la manta, como si buscara acariciar mi recuerdo. Pero no era solo recuerdo, era energía espiritual, el hilo invisible que nos unía. Allí comenzaba su camino como medium, aún sin saberlo, pero ya tocado por la fuerza de la comunicación espiritual. Era un relato espiritual escribiéndose en silencio, en el espacio sagrado de un cuarto sencillo. El cuarto, antes lugar de descanso, se convirtió en puente entre dos mundos. Cada detalle parecía guardar un secreto: el crujido de la madera, el reflejo en el espejo, el soplo que movía discretamente las cortinas. Mi nieto no lo entendía, pero ya vivía experiencias paranormales que lo marcarían para siempre. No estaba alucinando, era el amor eterno manifestándose en la simplicidad de un hogar. Y así, el cuarto de lavanda se transformó en altar. No había velas encendidas ni oraciones en ese instante, pero había fe. Había conexión con los espíritus. Había un legado invisible revelándose. Yo estaba allí, y él empezaba a aceptar que la vida después de la muerte no es ausencia, sino presencia. En ese lugar comenzaba una historia real que transformaría su visión para siempre, la de una abuela fallecida que nunca abandonaría a su familia. Esa madrugada, cuando el silencio era profundo y el reloj parecía latir más despacio, mi nieto escuchó pasos suaves en el pasillo. Por un instante creyó que alguien seguía despierto, pero pronto se dio cuenta de que ya no había nadie más en la casa. La brisa fría que lo envolvió no era viento común, era mi presencia espiritual, delicada como un soplo de recuerdo. Así se dio el primer encuentro, la primera visita de una abuela fallecida que no acepta ausentarse. Caminó hasta la sala, y sus ojos, aún cansados de tanto llorar, se fijaron en el sillón donde siempre me sentaba a coser. Allí estaba yo, en espíritu, envuelta en una luz suave, casi transparente. No era un fantasma de terror, sino una voz del alma en forma visible. Su corazón se aceleró entre miedo y consuelo, pues sentía que aquella visión era una señal del más allá, un relato espiritual que no podía ser negado. Mi figura no hablaba con palabras, pero transmitía calma, amor eterno, la certeza de que la vida después de la muerte es solo continuidad. Su cuerpo tembló, pero su fe lo mantuvo de pie. Entendió, en silencio, que el contacto con los muertos no es locura, es un don. Yo había regresado para guiarlo, para ser guía espiritual en su camino. Aquella primera visita marcó el inicio de un despertar. El perro de la casa, dormido en un rincón, levantó la cabeza y movió la cola como si viera a un viejo amigo. Los animales siempre perciben lo que los ojos humanos
se resisten a aceptar. Mi nieto, conmovido, cayó de rodillas ante el sillón, y aunque no se atrevió a extender la mano, supo en lo más profundo que aquella presencia era real. Así nació su primera experiencia paranormal consciente. Después de algunos instantes, mi imagen se deshizo como niebla al sol, dejando solo el perfume de lavanda en el aire. Lloró, pero no de tristeza, eran lágrimas de alivio, de reencuentro, de un amor eterno que trasciende la muerte. A partir de aquella noche, cada paso, cada suspiro y cada oración pasarían a formar parte de la psicografía que él entregaría al mundo. Mi primera visita no fue una despedida, sino la promesa de que siempre regresaría. Aquella noche, cuando el sueño por fin lo venció, mi nieto se sumergió en sueños tan vívidos que parecían más reales que el propio día. Me acerqué a su mente cansada, y con la suavidad de un susurro, hice eco con mi voz. Me vio caminando por el jardín de la casa, como si nada hubiera cambiado, y escuchó de mí palabras de consuelo. Era mi forma de enviarle un mensaje espiritual, transformando el sueño en un templo sagrado de encuentro. Al despertar, aún en plena madrugada, se preguntó si aquello había sido solo imaginación, pero su corazón le decía que no. Las señales del más allá no se confunden, dejan una marca, una emoción que no desaparece al abrir los ojos. Así, entre sueños y desvelos, me hacía presente, tejiendo puentes entre el mundo físico y el espiritual. Era la prueba de que la vida después de la muerte no es final, sino una continuidad que se manifiesta en detalles ocultos. Cada vez que cerraba los ojos, yo le aparecía con serenidad. A veces me sentaba junto a su cama y le hablaba en silencio, guiándolo, para que no cargara rencores, recordándole que el amor eterno es el único alimento verdadero del alma. Otras veces solo sonreía, dejando que sintiera mi perfume, mi energía espiritual, mi presencia inconfundible. Era un relato espiritual que se escribía dentro de sus propios sueños. Aquellas noches se volvieron una rutina invisible. Él empezó a notar que despertaba con frases completas en su mente, como si fueran cartas del cielo dictadas por mí. Con el tiempo, entendió que no eran simples recuerdos, sino la voz del alma, la comunicación espiritual que fluía sin barreras. La psicografía estaba naciendo en silencio, entre vigilias y despertares interrumpidos. Y así, entre el sueño y la vigilia, mi nieto descubrió que las fronteras entre ambos mundos son frágiles. Lo que para muchos serían solo experiencias paranormales, para él se transformaba en certezas de fe. Yo estaba allí, cada noche más cercana, cada sueño más revelador. Y al abrir los ojos ya no dudaba. Mi visita espiritual no era fantasía, era la continuación de un lazo que jamás podría romperse. En la sala principal de la casa había un retrato mío, tomado muchos años antes, cuando aún sonreía con la vitalidad de los días sencillos. Mi nieto comenzó a notar que algo en ese cuadro parecía cambiar. A veces la sonrisa era más suave, casi cómplice. Otras, los ojos brillaban de forma diferente, como si una presencia espiritual atravesara el vidrio. Para él, era una señal del más allá, una confirmación de que mi alma no se había ido del todo. Al principio, pensó que era solo producto de la nostalgia, un reflejo de la luz o una ilusión de quien tanto sufre. Pero cuanto más observaba, más comprendía que no era casualidad. En cada oración frente a esa imagen, sentía mi mirada acompañándolo. Era como si la voz del alma estuviera grabada no solo en la fotografía, sino también en el espacio que la rodeaba. Así, la propia pared se convertía en altar y testigo de un relato espiritual en construcción. Otros familiares, al pasar por la sala, comentaban sobre el cuadro. Algunos decían que parecía más vivo, otros preferían guardar silencio por temor a admitir lo que veían, pero incluso ellos, en su interior, reconocían que la vida después de la muerte se manifestaba allí, con discreción, pero también con firmeza. Era mi mensaje espiritual haciéndose visible más allá del médium, envolviendo a toda la familia y a la fe que los sostenía.
El retrato se convirtió en un portal silencioso, un lazo entre dos mundos. Cada vez que mi nieto se acercaba, una energía espiritual recorría su cuerpo como un escalofrío dulce, sin miedo. Era el inicio de su confianza plena en el contacto con los muertos, ya no como duda, sino como certeza. Era la espiritualidad latina viva en su forma más íntima. Creer que los ancestros permanecen, cuidan y hablan a través de señales discretas. Así, el retrato dejó de ser solo un recuerdo. Pasó a ser testimonio del legado invisible que estaba construyendo. Entre lágrimas y sonrisas, se comprendió que aquella foto ya no era solo un objeto de memoria, sino parte de la comunicación espiritual que yo insistía en mantener. Y cada mirada a través de ese vidrio era una promesa de que el amor eterno jamás desaparecería. Entre las visitas silenciosas y los signos discretos, había algo que inquietaba a mi alma. Necesitaba revelar un secreto guardado, una promesa que no logré cumplir en vida. Ese recuerdo me pesaba como una piedra, y mi misión espiritual solo estaría completa al compartirlo. Entonces, en una de esas noches de profundo silencio, me acerqué a mi nieto y dejé que sintiera un apretón en el corazón, como un llamado urgente a escuchar. Soñó conmigo sentada en el mismo sillón antiguo, con las manos entrelazadas como quien lleva una confesión. Lo miré a los ojos y susurré, no con voz humana, sino con la voz del alma. Había algo que dejé pendiente, algo que nunca revelé. El sueño fue tan real que, al despertar, escribió las palabras en un cuaderno, como si fueran cartas del cielo dictadas por psicografía. No era imaginación, era mensaje espiritual clamando por liberación. La promesa tenía que ver con un pedido que me hicieron aún en vida, algo relacionado con la unión de la familia. Había jurado mantenerlos a todos unidos, pero partí antes de poder sanar las heridas que dejé entre hermanos. Ese era mi peso, mi legado invisible inconcluso. Por eso regresaba, no solo para consolar, sino también para pedir ayuda al médium que había nacido en mi nieto. Él sería el puente para cumplir esa deuda de amor. Él no comprendía del todo lo que significaba aquella revelación. Entre miedo y esperanza, intentaba discernir si eran solo experiencias paranormales o si realmente había un contacto con los muertos sucediendo ante sus ojos. Pero cuanto más escribía, más notaba que las palabras cargaban una energía espiritual que no era suya. Eran mías, venidas del más allá, pidiendo reconciliación y fe. Y así, la promesa incumplida dejó de ser solo un secreto y se transformó en misión. Mi presencia espiritual empezó a revelarse no solo en señales, sino en palabras que exigían acción. El amor eterno que me unía a mi familia necesitaba ser restaurado, y yo sabía que, a través del corazón de mi nieto, ese perdón encontraría su camino. Porque incluso en el mundo espiritual, lo que no se cumple necesita ser reparado con verdad y luz. En el rincón más olvidado de la casa, había un baúl de madera antigua, guardado como si fuera solo un objeto sin valor. Pero yo lo sabía. Allí reposaban secretos que nunca tuve valor de revelar en vida. Guiada por el deseo de cumplir mi misión, conduje a mi nieto hasta ese lugar en una madrugada silenciosa. Sintió un impulso extraño, casi irresistible, y decidió abrir el viejo baúl. Dentro encontró sobres amarillentos por el tiempo. Eran mis cartas del cielo, escritas incluso antes de partir. Al tocar aquellas hojas frágiles, comprendió que no estaba solo. El cuarto se llenó de una energía espiritual intensa, y cada palabra parecía brillar bajo la luz de la luna. Las cartas hablaban de dolores guardados, de amores interrumpidos y de consejos que nunca logré decir en persona. Era mi relato espiritual registrado en el papel, un mensaje espiritual dejado como herencia para quien tuviera el valor de leer. Mi nieto, con lágrimas en los ojos, leyó cada línea como si escuchara mi voz en susurros. Algunas cartas estaban dirigidas a él, otras a sus tíos y primos, pidiendo unión, perdón y fe. En cada lectura
Sentía un escalofrío, señal clara del contacto con los muertos que se manifestaba allí. No era solo papel, era un canal de comunicación espiritual, prueba viva de que la vida después de la muerte se prepara aún en la vida terrenal. Las palabras escondidas en aquel baúl no eran simples recuerdos, eran semillas. Yo había escrito con la certeza de que algún día serían encontradas y que servirían de guía espiritual para mi familia. Ahora, en manos del médium que despertaba, cobraban nueva vida. Eran experiencias paranormales materializándose en forma de tinta y papel, un legado invisible que atravesaba generaciones, y así, aquel baúl dejó de ser solo un objeto cubierto de polvo. Se transformó en altar de revelaciones, en testigo de la espiritualidad latina que cree en el poder de los ancestros. Las cartas escondidas eran mi forma de mostrar que el amor eterno no conoce límites, porque cada palabra escrita era un pedazo de mi alma, aún viva, pidiendo ser escuchada. Aquella noche, la familia se reunió en la sala, como era costumbre en mi casa, para el rezo de las 9. El ambiente estaba cargado de silencio reverente, y cada uno sostenía el rosario con devoción. Yo, espíritu ya libre, me hice presente entre ellos, caminando suavemente alrededor, sintiendo la vibración de las oraciones elevarse como cantos de luz. Era más que recuerdo, era presencia espiritual que los envolvía a todos, transformando esa oración en un portal entre mundos. Mientras las voces recitaban el Ave María, una vela en el centro de la mesa comenzó a temblar. Sin que hubiera viento alguno, la llama vacilaba, como si quisiera anunciar algo más allá de lo visible. Y entonces, ante los ojos de todos, la vela se apagó sola, dejando un perfume suave de lavanda en el aire. Ese fue mi mensaje espiritual, mi señal del más allá para confirmar que la vida después de la muerte no es mito, sino realidad viva entre nosotros. Algunos se asustaron, otros se emocionaron. Mi nieto, sin embargo, comprendió de inmediato. No era casualidad, era el contacto con los muertos manifestándose de forma clara. Miró a su alrededor y sintió un dulce escalofrío, no de miedo, sino de certeza. Allí, en medio de las oraciones, percibía que el amor eterno se manifestaba en pequeños detalles y que cada experiencia paranormal era, en realidad, un llamado a la fe. Me acerqué a él y toqué su hombro con mi energía espiritual. Cerró los ojos y casi pudo escuchar mi voz, no como sonido, sino como voz del alma. No llores, estoy aquí. En ese instante, comprendió que la psicografía no era solo escritura, sino también señales que atraviesan la vigilia. La comunicación espiritual se daba de muchas formas, y la oración colectiva era un puente poderoso. Desde aquella noche, la familia jamás rezó del mismo modo. Cada rezo de las 9 se convirtió en un encuentro, un recuerdo vivo de que yo seguía allí, el rosario sobre la mesa, la vela que titila, el silencio que habla. Todo formaba parte del legado invisible que yo dejaba, porque cuando la fe se une al corazón, hasta una vela que se apaga, revela la eternidad del amor eterno. Aquella mañana silenciosa, mientras mi nieto caminaba por la galería, el perro de la familia levantó de repente las orejas. Sus ojos se fijaron en un rincón vacío y comenzó a mover la cola con alegría. Yo estaba allí, en espíritu, acercándome con cariño. Los animales no dudan de lo invisible, sienten lo que el corazón humano muchas veces niega. Aquella reacción era otra señal del más allá, prueba viva de mi presencia espiritual entre ellos. El perro corrió en círculos, ladrando suavemente como si diera la bienvenida. Se acercó al espacio donde yo me encontraba, inclinó la cabeza e incluso intentó saltar a mi regazo inexistente. Mi nieto observaba en silencio, sorprendido. No había explicación lógica, pero en el fondo sabía. Aquello no era un delirio animal, era contacto con los muertos, una experiencia paranormal clara y conmovedora. Con los ojos llenos de lágrimas, mi nieto susurró mi nombre, y en ese instante el perro ladró con más fuerza, como si confirmara el llamado.
El aire a su alrededor se volvió más liviano, cargado de una energía espiritual dulce, y sintió cómo el perfume de lavanda llenaba el espacio. Era mi mensaje espiritual, simple pero poderoso, mostrar que incluso en la inocencia de los animales, el amor eterno encuentra un canal para manifestarse. Ese episodio fortaleció su fe. Comprendió que la vida después de la muerte no necesita pruebas grandiosas. A veces, basta la reacción sincera de un perro para revelar la verdad. Mientras el animal se recostaba tranquilo, como si hubiera sido acariciado por manos invisibles, mi nieto entendió que mi voz del alma podía resonar de formas inesperadas, trayendo consuelo y certeza. Desde ese día, el perro comenzó a reconocer cada una de mis visitas espirituales. Ladraba feliz al vacío, movía la cola cuando yo estaba cerca, y descansaba en paz cuando sentía mi energía. Y así, a través de él, toda la familia recibió la confirmación de que mi legado invisible seguía vivo, porque incluso los animales, con su pureza, son puentes de la espiritualidad latina que une mundos y consuela corazones. Era de madrugada cuando mi nieto, aún perturbado por los recuerdos, se levantó para beber un vaso de agua. La cocina estaba en silencio, iluminada solo por la luz tenue de la luna que entraba por la ventana. Apoyó las manos sobre la mesa, perdido en pensamientos, cuando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Yo estaba allí, invisible, acercándome suavemente. En ese instante decidí entregarle no solo consuelo, sino un mensaje espiritual, un consejo que cambiaría el rumbo de su vida. Mientras observaba el vaso en sus manos, percibí su mente llena de dudas sobre decisiones que debía tomar. Entonces guié su mano con ternura, como lo hacía cuando era niño, ayudándolo a escribir las primeras letras. Pero ahora no eran palabras infantiles, era mi voz del alma, conduciéndolo para que no repitiera errores familiares. Él, asustado, soltó el bolígrafo, pero pronto entendió que era un contacto con los muertos, un llamado real. El aire de la cocina se llenó de mi perfume de lavanda, y una calma inesperada invadió el ambiente. Comprendió que no estaba solo. La psicografía nacía allí, en el espacio más sencillo de la casa, entre platos y ollas, donde tantas veces preparé comidas para la familia. Mi relato espiritual fluía en frases breves, pero cargadas de sabiduría práctica. Perdona antes de que sea tarde, reconcíliate. La unión es una herencia mayor que cualquier bien. Las lágrimas cayeron en silencio por el rostro de mi nieto, y él apretó el rosario que estaba sobre la mesa. Ese gesto se volvió respuesta a mi presencia espiritual. Sabía, en el fondo, que la vida después de la muerte no era una teoría lejana, sino una realidad palpable. En aquella cocina, la comunicación espiritual ocurrió sin velas ni rezos solemnes, solo por el amor eterno que nos unía. Y así aquel consejo no fue solo advertencia, se convirtió en guía espiritual. Mi nieto entendió que su misión era más grande que soportar la nostalgia. Era ser puente, medium, canal del legado invisible que yo dejaba. En la simplicidad de una cocina se reveló una de las mayores experiencias paranormales de su vida, porque incluso en las madrugadas comunes, la espiritualidad latina nos recuerda que los ancestros nunca dejan de enseñarnos. Esa noche la casa estaba sumida en silencio. Mi nieto, con el corazón aún cargado, caminaba por el pasillo angosto que conducía a los cuartos. Las paredes, iluminadas solo por la tenue luz de la luna, proyectaban sombras alargadas que parecían moverse solas. Se detuvo, sintió el aire más frío y comprendió que no era solo miedo a la oscuridad. Era la presencia espiritual manifestándose en señales sutiles, pidiéndole que abriera los ojos a la vida después de la muerte. Intentó convencerse de que era imaginación, pero las sombras danzaban de forma distinta, como si respondieran al compás de sus pasos. El corazón se aceleró y la respiración se volvió corta. Era el contraste perfecto entre miedo y esperanza, la duda humana ante un contacto con los muertos. Yo estaba allí, caminando a su lado, no para asustarlo, sino para fortalecer su fe.
De pronto, una de las sombras se destacó con más nitidez, tomando forma frente a él. No era oscuridad común, era un reflejo de mi espíritu, la voz del alma intentando manifestarse más allá de las palabras. Él se estremeció, pero no huyó. Permaneció inmóvil, intentando entender si aquello era una experiencia paranormal o un sueño lúcido, y entonces, en lo profundo de su mente, escuchó mi susurro. No temas, soy yo. El pasillo, antes simple tránsito, se convirtió en templo. Cada detalle, el crujir del suelo, el frío del aire, el silencio denso, se transformaba en parte del relato espiritual que unía dos dimensiones. Mi nieto, aunque con lágrimas en los ojos, empezó a comprender que no era una ilusión, era la confirmación de que el amor eterno vence hasta el miedo más profundo y que las sombras pueden portar una luz oculta. Cuando la sombra se disolvió lentamente, sintió un alivio profundo, como quien despierta de una pesadilla para descubrir que en realidad era un sueño de consuelo. En aquel estrecho pasillo, comprendió que cada paso de miedo también es una invitación a la fe. Porque en la espiritualidad latina, sabemos que los espíritus caminan con nosotros y que incluso en las sombras, el legado invisible brilla con fuerza. En una madrugada silenciosa, mientras todos dormían, el llanto de un recién nacido resonó en la casa. Era mi bisnieto, tan pequeño, tan frágil, y ya portador en su corazón de la luz de la inocencia. El llanto despertó a mi nieto, que corrió a socorrerlo, pero antes de llegar a la cuna, algo extraordinario ocurrió. La sala fue tomada por una suavidad indescriptible, y yo, en espíritu, entoné suavemente la canción de cuna que tantas veces canté a mis hijos. La melodía no provenía de ninguna radio ni de voces humanas, pero era clara, dulce y llena de amor eterno. El bebé, que lloraba inconsolable, fue calmándose hasta sonreír en su sueño. Mi nieto, de pie en la puerta, escuchó aquella música y sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Reconoció la canción. Era mía, guardada en sus memorias más antiguas. En ese instante, comprendió que el contacto con los muertos no siempre es silencio. También es sonido, armonía, mensaje espiritual que toca el alma. Se acercó a la cuna con lágrimas en los ojos, comprendiendo que no estaba solo en esa vigilia. Cada nota de la canción era un relato espiritual, un recordatorio de que la vida después de la muerte no me impedía seguir siendo guía espiritual de la familia. Mi perfume de lavanda se mezclaba en el aire, y mi voz del alma resonaba suave, dejando huellas invisibles en los corazones de todos los presentes. El bebé durmió tranquilo, y el ambiente quedó impregnado de paz. Mi nieto, aún conmovido, comprendió que no era imaginación. Era la presencia espiritual más pura y amorosa que se puede experimentar. Murmuró una oración de agradecimiento, pidiendo fuerza para aceptar esa misión que crecía ante él. Ser el médium, el guardián de nuestras cartas del cielo, el canal entre la familia y la eternidad. Así, la canción de cuna dejó de ser solo recuerdo para convertirse en testimonio. Era mi legado invisible, transmitido a través de la música, que demostraba que ni la muerte puede romper el vínculo entre generaciones. Porque en la espiritualidad latina sabemos que los espíritus siguen cantando a quienes aman, acunándolos con fe, esperanza y consuelo. Cuando llegó el día de los difuntos, la casa y el cementerio se llenaron de flores, velas y oraciones. Toda la familia se reunió, cada uno llevando recuerdos, fotografías y rezos murmurados entre lágrimas y esperanzas. Yo, espíritu presente, caminé entre ellos como parte viva de aquella celebración. El aire estaba cargado de fe, y la espiritualidad latina se manifestaba en cada gesto, en cada vela encendida, en cada mirada que buscaba consuelo en la vida después de la muerte. Mientras el sacerdote recitaba las oraciones, un viento suave cruzó el campo, haciendo danzar las llamas de las velas al mismo tiempo. Para los ojos comunes, podría parecer casualidad, pero para mi familia fue una señal del más allá. Todos se miraron en silencio,
y algunos comenzaron a llorar más fuerte. Era mi forma de decir, estoy aquí, no los he abandonado. Era mi presencia espiritual confirmando que el amor eterno jamás se apaga. Mi nieto, ya más despierto al contacto con los muertos, cerró los ojos y me vio de pie junto a la cruz de piedra. No era una visión perfecta, sino un reflejo en su mente, como si mi voz del alma lo llamara en silencio. Comprendió que estaba frente a una experiencia paranormal que no podía negar, pues su fe le decía que aquello era real. Y una vez más, las lágrimas bajaron por su rostro. Pero esta vez eran lágrimas de paz. Los niños de la familia corrían entre las tumbas, sin miedo, como si sintieran una energía distinta en el aire. Y en efecto, la había. Todo el campo estaba lleno de espíritus que también visitaban a sus seres queridos. Yo los veía, algunos en silencio, otros sonriendo, todos unidos por el mismo lazo de amor. El Día de los Difuntos no era solo un ritual humano, era un puente abierto entre mundos, donde la comunicación espiritual se volvía más intensa. Así, aquella celebración se convirtió en un altar colectivo. Cada flor depositada, cada rezo susurrado, cada vela encendida, era parte de un legado invisible que atraviesa generaciones. Mi familia comprendió, ese día, que no estaba solo rindiendo homenaje a quienes partieron. Estaba dialogando con nosotros, porque, en el fondo, todos entendieron que el relato espiritual no termina con la muerte. Sigue vivo en cada gesto de fe, en cada oración compartida. En una de las noches siguientes, sentí que debía intervenir con urgencia. Mi familia seguía su rutina, pero ya percibía una sombra de peligro acercándose. Uno de mis hijos corría riesgo de sufrir un accidente grave, y mi corazón de espíritu no podía permanecer en silencio. Fue entonces cuando elegí a mi nieto, el médium en despertar, para transmitir mi advertencia. En la calma de la madrugada, me acerqué a él e hice eco con mi voz del alma en sus sueños. Me vio de pie frente a una carretera oscura, agitando la mano en señal de precaución. Mis palabras, suaves pero firmes, llegaron claras. Dile a tu padre que no viaje mañana. El camino oculta algo que puede traer dolor. El sueño fue tan real que, al despertar, sintió su cuerpo tembloroso y su corazón acelerado. No era solo imaginación, era un mensaje espiritual, una señal del más allá enviada para proteger la vida de quien amo. Con miedo de no ser tomado en serio, mi nieto dudó en hablar. Pero la energía espiritual que lo envolvía era tan fuerte que decidió escribir en su cuaderno. La psicografía fluyó casi sola. No viajes mañana, hay peligro. Al releer esas palabras, comprendió que no eran suyas, sino mías, venidas del contacto con los muertos, que se transformaba en un relato espiritual cada vez más evidente. Al día siguiente, con valentía, entregó el mensaje, y aunque mi hijo no creyó del todo, decidió posponer el viaje. Horas después, supieron de un accidente en esa misma carretera, justo en el tramo que él recorrería. El impacto fue profundo. No era coincidencia. Era la prueba de que la vida después de la muerte no interrumpe el cuidado, y que el amor eterno sigue velando por los que quedan. Desde ese día, toda la familia comenzó a respetar más los signos. Comprendieron que no era superstición, sino comunicación espiritual, un puente que se hacía presente en los momentos decisivos. Mi advertencia salvó una vida, y con ello fortaleció la fe de todos, porque incluso invisible, sigo siendo guía espiritual de mi casa, y ese es mi legado invisible: proteger, aconsejar y amar más allá de cualquier frontera. Esa tarde, después del almuerzo, todos se alejaron de la cocina en silencio, y solo el rosario quedó sobre la mesa de madera. Era el mismo que tantas veces usé en vida, fiel compañero de mis oraciones. Yo, en espíritu, decidí tocarlo para dejar una señal del más allá, mostrando a mi familia que la vida después de la muerte no es distancia, sino continuidad. Cuando mi nieto volvió al ambiente, encontró el rosario en una posición diferente, como si manos invisibles lo hubieran movido. Se acercó lentamente, con el corazón acelerado.
Sabía que nadie más había estado allí y en el fondo comprendía. Era mi presencia espiritual. Tocó el objeto y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, seguido de una calma profunda. Fue en ese instante que entendió. El contacto con los muertos no era solo a través de sueños o visiones, sino también por señales concretas, pequeños gestos que confirmaban mi cercanía. El rosario, tan simple en apariencia, se volvió instrumento de comunicación espiritual. Al tomarlo en sus manos, mi nieto sintió la necesidad de rezar. Y, mientras repetía cada cuenta, mis recuerdos fluían en su mente como si fueran cartas del cielo, dictadas por psicografía. Era mi relato espiritual transformado en oración viva, fortaleciendo no solo su fe, sino también la de toda la familia. Otros familiares, al enterarse de lo ocurrido, reaccionaron con sorpresa. Algunos se resistieron, temerosos, llamándolo coincidencia. Pero en su corazón sabían que el amor eterno se manifiesta de maneras que desafían la lógica. Era mi legado invisible mostrándose una vez más a través de un objeto cargado de historia y devoción. El rosario no era solo recuerdo, era prueba de la continuidad del alma. Así, aquel sencillo suceso marcó otra página del relato espiritual que yo traía. El rosario sobre la mesa se convirtió en símbolo de que mis manos aún podían actuar, aunque sin cuerpo, moviendo piezas invisibles para guiar a mi familia. Porque en la espiritualidad latina aprendemos que los ancestros no se van por completo. Permanecen entre nosotros como guardianes silenciosos, recordando que la fe nunca muere. Aquella tarde, cuando el sol se ocultaba tras las montañas, vi el corazón de mi familia aún dividido. Las discusiones sobre la herencia habían dejado heridas profundas, alejando a hermanos que antes se abrazaban como uno solo. Desde el otro lado de la vida, ese dolor llegaba a mí como herida abierta, y no podía descansar mientras el rencor persistiera. Entonces, decidí transmitir, a través de mi nieto, un mensaje espiritual que clamaba por el perdón. En la madrugada, cuando él dormía, hice eco en sus sueños con mi voz del alma. Me vio llorando, pidiéndole que reuniera a los hermanos para hablar. Le dije que el amor eterno no se construye sobre bienes materiales, sino sobre la unión. Reconcíliense antes de que sea tarde, repetí, como un relato espiritual que no podía ser ignorado. Despertó con la clara sensación de haber vivido una experiencia paranormal cargada de verdad. Con timidez, escribió las palabras en su cuaderno, como si fueran cartas del cielo dictadas por psicografía. El contenido pedía reconciliación, evocaba los tiempos de infancia, los abrazos familiares y la fe que los sostenía. Al releerlas, comprendió que aquellas frases no venían de su mente, sino de la comunicación espiritual que yo le transmitía. Era mi legado invisible pidiendo ser cumplido. Reunidos, los hermanos escucharon las palabras escritas. Al principio, con escepticismo, algunos fruncieron el ceño y dudaron. Pero a medida que los versos fluían, las lágrimas comenzaron a caer. Sintieron que aquel mensaje cargaba una energía espiritual que no podía ser inventada. Y, entre sollozos, los abrazos se repitieron, transformando rencor en unión y dolor en fe renovada. En ese momento comprendí que mi misión se cumplía. El contacto con los muertos no existe para asustar, sino para restaurar puentes rotos. El perdón necesario no era solo entre ellos, sino también dentro de cada corazón. Así dejé marcado otro capítulo de mi relato espiritual, recordando que en la espiritualidad latina el mayor tesoro siempre será la familia, y que ninguna herencia es más valiosa que la fuerza del perdón. Era de madrugada cuando mi nieto despertó de golpe, sorprendido por un aroma que parecía imposible. La cocina estaba vacía, el horno apagado, pero el aire se llenaba del inconfundible olor al pan casero que yo preparaba todos los domingos. El perfume de masa recién horneada, mezclado con el suave toque de lavanda, era mi mensaje espiritual, una señal del más allá para recordarle que mi presencia espiritual
Seguía viva dentro de aquella casa. Caminó hacia la cocina con pasos cautelosos, sintiendo la energía espiritual vibrar en cada rincón. La mesa parecía brillar bajo la luz de la luna, y por un instante juró ver la canasta de panes que yo solía dejar cubierta con un paño bordado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y murmuró: «Abuela». Era el contacto con los muertos manifestándose de forma dulce, sin miedo, solo con amor eterno. Mientras permanecía allí en silencio, su memoria fue invadida por escenas de la infancia. Yo, alrededor de la mesa, repartiendo rebanadas de pan caliente y sonrisas, pidiendo siempre que comieran juntos. En ese instante, la voz del alma lo guiaba a entender que el pan era símbolo, no solo alimento, era unión, era compartir, el verdadero legado invisible que dejé. La vida después de la muerte se revelaba en un gesto simple, pero eterno. Con lágrimas en los ojos, tomó su cuaderno y escribió palabras que fluían sin esfuerzo, como si fueran cartas del cielo. El pan es el amor que alimenta. Nunca dejen de compartir entre ustedes. La psicografía surgía espontánea, cargada de fe y sabiduría práctica. Era mi forma de seguir siendo guía espiritual, recordándoles que los pequeños rituales familiares valen más que cualquier riqueza. Aquella noche, mi nieto se durmió en paz, aún envuelto por el perfume del pan inexistente. La cocina, antes silenciosa, se había transformado en templo, porque en la espiritualidad latina aprendemos que incluso los aromas pueden portar relatos espirituales, revelando que lo invisible siempre está presente. Y así, el pan que nunca salió del horno se convirtió en prueba de que el amor eterno permanece más allá de la muerte. Era domingo cuando la familia se reunió para la misa en la pequeña iglesia del pueblo. Las paredes antiguas, cubiertas de imágenes sagradas, guardaban siglos de oración. El aroma del incienso llenaba el aire y cada vela encendida parecía un llamado al cielo. Fue allí, en medio del canto de los fieles, donde decidí manifestarme con más claridad. Mi nieto, sentado en los primeros bancos, sintió mi presencia espiritual incluso antes de que el sacerdote iniciara la homilía. Mientras el coro entonaba un himno, cerró los ojos y me vio, de la mano con santos invisibles que rodeaban el altar. No era una visión común, era una experiencia paranormal tan intensa que lo hizo estremecer. Mi rostro irradiaba serenidad, y mi voz del alma le decía: «No temas, porque la vida después de la muerte es plena y llena de luz. Estoy en paz, pero sigo contigo». Era el contacto con los muertos sucediendo ante Dios y los hombres. Lloró en silencio, con lágrimas que caían sin que pudiera detenerlas. Sus familiares, a su lado, notaron su emoción, pero no comprendieron la profundidad de lo que vivía. Con cada palabra del sacerdote, sentía que no era solo liturgia, sino también un mensaje espiritual proveniente de mí, reforzando el legado invisible que dejaba: fe, unión y amor eterno. El altar parecía brillar con más intensidad, y hasta la campana de la iglesia resonó de forma distinta ese día. Mi nieto comprendió que la espiritualidad latina no separa a vivos y muertos. Al contrario, nos une en un mismo coro de oración. Allí, entre imágenes sagradas, percibió que mi comunicación espiritual no era solo con él, sino con todos los que mantenían viva la fe en sus corazones. Así, la misa de aquel domingo jamás sería olvidada. La iglesia, siempre lugar de encuentro con lo divino, se convirtió también en testigo de un relato espiritual profundo. La revelación fue clara: no hay separación cuando el amor eterno es verdadero. Y en ese templo antiguo, entre velas, cantos y fe, mi familia recibió la certeza de que la muerte no apaga, solo transforma. En una noche serena, cuando el cansancio lo venció, mi nieto se durmió con el cuaderno junto a la cama. Era como si ya presintiera que algo iba a ocurrir. Me acerqué en espíritu y con ternura. Hice que mis palabras fluyeran directamente en su mente. Soñó conmigo sentada frente a él, entregándole una pluma y diciéndole: «Escribe,
porque lo que salga de tu mano no será tuyo, sino mío. Y así nació el primer mensaje espiritual, escrito como verdadera psicografía. Mientras dormía, su mano se movió sola, guiada por mi energía espiritual. Las palabras brotaban con rapidez, como un río que no puede ser contenido. Al despertar, asustado, descubrió páginas enteras llenas de frases que no recordaba haber pensado. Cada línea llevaba la fuerza de un relato espiritual, una señal del más allá que mostraba que la vida después de la muerte se comunica a través de instrumentos vivos, y él era ahora uno de ellos. Leyó en voz baja, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No temas, hijo mío, porque no estoy lejos. Mi alma camina contigo. El amor eterno nos mantiene unidos, y tu misión es ser puente entre mundos». Al pronunciar estas palabras, sintió un escalofrío profundo, un contacto con los muertos que no dejaba dudas. Aquello no venía de su mente, sino de mí, su abuela fallecida. Con el tiempo, ese cuaderno se volvió sagrado. Cada página era una nueva revelación, una nueva carta del cielo que fortalecía su fe y la de todos a su alrededor. Mi voz del alma se hacía visible en letras, y hasta los más escépticos no podían negar la energía que emanaba de aquellas palabras. Era mi legado invisible, tomando forma concreta para iluminar el camino de la familia. Así, entre sueños y despertares, mi nieto comprendió que ya no era solo espectador de mis visitas espirituales, era medium, elegido para llevar adelante ese puente de comunicación espiritual. Y mientras escribía, entendía que cada frase no era solo recuerdo, sino revelación viva de la espiritualidad latina, donde los ancestros siguen hablando a través de nosotros para que la fe nunca se pierda. Durante mucho tiempo, mi familia creyó que la verdadera herencia estaba en los bienes materiales que dejé, la pequeña casa del interior, el terreno sencillo y algunos objetos de valor sentimental. Pero desde el otro lado de la vida, comprendí que mi mayor legado no estaba en lo que se puede tocar. Era algo invisible, pero eterno, la herencia espiritual. Y fue a través de mi nieto, ya despierto para la comunicación espiritual, que decidí revelar esta verdad. Una noche de profundo silencio, me acerqué a él y lo envolví en una sensación de calor suave. En su sueño, le mostré una mesa llena, donde toda la familia se reunía sin disputas ni resentimientos. Allí le expliqué que la verdadera riqueza no era el oro ni la tierra, sino el amor eterno que une generaciones. La vida después de la muerte me dio claridad para ver que mi misión no era dejarles cofres, sino caminos de fe y unión. Al despertar, escribió en su cuaderno como si fuera dictado por mi voz del alma: «No es el bien de la tierra el que os salvará, sino el bien que sembréis en el corazón. Esta es la herencia que no se pierde». Estas palabras, leídas más tarde en voz alta, se convirtieron en cartas del cielo, y todos sintieron en ellas una energía espiritual tan fuerte que no pudieron negar la verdad. Era un relato espiritual que desafiaba el apego a lo material. Algunos familiares, al principio, resistieron. Querían creer que la herencia era solo lo que se dividía en documentos y escrituras. Pero con el tiempo, comprendieron que el verdadero tesoro era invisible, la fe que los mantenía unidos, la memoria que los fortalecía y la certeza de que los lazos familiares no se rompen con la muerte. Ese fue el legado invisible que me esforcé en entregar. Así, mi nieto entendió que había sido elegido como medium no solo para dar voz a mis visitas espirituales, sino para guiar a la familia hacia una nueva conciencia. El secreto de la herencia espiritual no era un misterio oculto, sino la simplicidad revelada por la espiritualidad latina. Comprender que ninguna riqueza se compara con la paz que nace del perdón, la unión y la fe. Fue en ese punto del camino que mi nieto empezó a entender el verdadero sentido de todo lo que vivía. Cada sueño, cada señal del más allá, cada psicografía escrita en silencio formaba un sendero que lo transformaba en medium. Ya no era solo el joven que lloraba por su abuela fallecida, sino el elegido para ser puente entre dos mundos. Yo, en espíritu,
permanecía a su lado, guiándolo con mi voz del alma, para que aceptara su papel sin miedo. Comenzó a darse cuenta de que sus experiencias no eran solo personales, sino también colectivas. Al compartir las cartas del cielo con la familia, veía cómo las lágrimas se transformaban en fe y los resentimientos en perdón. Era la confirmación de que la comunicación espiritual no sucede para un solo corazón, sino para unir muchos. Así, mi legado invisible encontraba terreno fértil, floreciendo en el seno de la familia y más allá. Entre dudas y certezas, mi nieto aprendió a confiar en la energía espiritual que lo rodeaba. Cuando cerraba los ojos, sentía mi perfume y mi presencia espiritual tan viva como cuando habitaba un cuerpo. Y al abrir su cuaderno, comprendía que no estaba solo escribiendo, estaba transmitiendo un relato espiritual que venía de lo alto, prueba viva de que la vida después de la muerte es real. Poco a poco, comprendió que no existía una frontera rígida entre vivos y muertos. Con cada visita espiritual, descubría que la muerte no es un muro, sino un paso. Él, con su corazón sensible, era ahora mensajero llamado a llevar un dulce peso, el de ser guía para otros que también buscan respuestas. Era el contacto con los muertos revelado no en terror, sino en amor eterno, iluminando el camino de quienes aún temen lo invisible. Así, mi nieto se convirtió en testigo de que la espiritualidad latina está viva, palpitante, construida en la fe cotidiana, en las oraciones simples, en los signos discretos. Ya no podía negar su misión. Era puente entre dos mundos, mediador entre la nostalgia familiar y el consuelo que yo traía. Y conmigo aprendió que cada alma puede ser faro, si acepta que lo invisible es solo la extensión luminosa de la vida. Aquella noche, sentí que el ciclo de mis visitas llegaba a su fin. Mi misión estaba casi cumplida, la familia había recuperado la unión, el perdón había sido sembrado, y mi nieto aceptaba con valentía su papel de médium. Entonces me preparé para una última manifestación especial, no como sombra ni susurro, sino como luz. Fue cuando la casa se llenó de una claridad suave, como si el sol hubiera amanecido en plena madrugada. Mi nieto despertó y, al abrir los ojos, me vio frente a él, ya no translúcida, sino radiante, envuelta en una luz dorada que iluminaba todo el cuarto. No había miedo, solo paz. Sentí su corazón acelerarse y escuché sus lágrimas caer en silencio. Era mi presencia espiritual en su forma más clara, trayendo un mensaje espiritual de consuelo. No temas, porque el amor eterno nunca se rompe. Aunque lejos de tus ojos, estaré siempre en tu corazón. Intentó extender la mano, y por un instante sintió como si tocara mi energía, cálida y suave como un abrazo. En ese contacto, comprendió plenamente que la vida después de la muerte no es ausencia, sino plenitud. Yo no me iba, solo cambiaba la forma de estar presente. Era la voz del alma despidiéndose no en silencio, sino en luz, dejando la señal definitiva del más allá. En ese momento, hasta los objetos de la casa parecían responder. Las cortinas se movían suavemente sin viento. El rosario sobre la mesa brilló como si reflejara estrellas, y el aire se impregnó nuevamente con el perfume de lavanda. Todo era parte de mi relato espiritual, transformado en escena viva que jamás sería olvidada. La despedida no era dolor, era esperanza. Y así, envuelta en luz, dejé que mi imagen se disolviera lentamente, como quien cierra un libro tras contar su historia. No había tristeza, solo gratitud. El ciclo de las visitas llegaba a su fin, pero el legado invisible permanecía, porque la espiritualidad latina enseña que, incluso cuando partimos en claridad, nunca dejamos de caminar con quienes amamos. Después de la despedida luminosa, comprendí que ya no necesitaba mostrarme en cuerpo espiritual para ser sentida. Lo que quedaba ahora era el legado invisible, ese que no se escribe en testamentos ni se mide en riquezas, pero que sigue vivo en cada gesto de amor. Mi familia, antes dividida, empezó a rezar unida.
Las velas encendidas ya no eran solo memoria de los que partieron, sino símbolos de la vida después de la muerte, recordando que los lazos no se rompen. Mi nieto, fortalecido por la experiencia, siguió escribiendo en el cuaderno. Cada página se convertía en una carta del cielo, cargada de consejos y esperanza. Ya comprendía que no eran solo palabras suyas, sino la continuidad de mi voz del alma, manifestada a través de la psicografía, y cada vez que leía en voz alta, entendía que su misión no era guardar en secreto, sino compartir, para que otros también hallaran consuelo en el contacto con los muertos. La familia empezó a notar cambios. Donde antes había rencor, surgió reconciliación. Donde reinaba el silencio, florecieron oraciones. Hasta los niños, en su inocencia, comenzaron a sentir mi presencia espiritual, llamándome en sueños o sonriendo al reconocer mi perfume. No eran ilusiones, sino la confirmación de que la comunicación espiritual no se limita a las palabras, sino que se esparce como energía espiritual que impregna cada rincón del hogar. Así, el relato espiritual dejó de ser solo sobre el dolor de la pérdida y se transformó en guía para vivir mejor. El perdón necesario, el pan compartido, las oraciones en familia. Todo pasó a verse como parte del legado invisible que dejaba. Una enseñanza sencilla: amar antes de que sea tarde, unirse antes de que la vida se interrumpa, creer que el amor eterno es el verdadero tesoro. Hoy sé que mi misión fue cumplida. Aunque ya no aparezca en luz ni en sombra, sigo viva en su corazón. Mi legado es invisible, pero real. Está en el rosario que aún pasa de mano en mano, en las oraciones nocturnas, en los cuadernos llenos de mensajes, porque en la espiritualidad latina sabemos que lo invisible es fuerza y que ninguna alma amada se pierde si es recordada con fe. Ahora que el ciclo de mis visitas se cierra, queda la certeza de que mi voz jamás se apagará. Ya no necesito aparecer cada noche, ni mover objetos, o perfumar los cuartos para ser recordada. Mi voz del alma resuena dentro del corazón de cada uno, como una melodía eterna. Mi nieto, sobre todo, lleva dentro de sí ese don: escuchar y transmitir, mediante la psicografía, cada mensaje espiritual que aún tengo para ofrecer. Él comprendió que la vida después de la muerte no es silencio absoluto, sino diálogo constante con quien sabe escuchar. Los sueños siguen siendo puentes, las páginas del cuaderno continúan recibiendo mis palabras, y hasta los pequeños signos cotidianos llevan mi presencia espiritual. Porque el contacto con los muertos no es un cierre, sino una continuidad, no es ausencia, sino cercanía invisible. Mi familia ya no teme las experiencias paranormales. Al contrario, las ve como confirmación de que la muerte es solo una transición. Cada oración, cada vela encendida, cada lágrima convertida en sonrisa es parte del relato espiritual que construimos juntos. Este es mi legado invisible. No dejar que el amor se pierda en el olvido, sino que florezca en cada gesto sencillo. Hoy, desde el otro lado, comprendo que cumplí el papel que se me confió. La unión fue restaurada, el perdón acogido, la fe fortalecida. Mi nieto se convirtió en médium, guía espiritual y testigo vivo de que el amor eterno es más fuerte que cualquier despedida, y eso basta para que mi voz jamás se apague en la historia de la familia. Así, cierro este ciclo de psicografía con ternura y paz. Mi voz no muere porque se ha transformado en presencia constante, en consejo eterno, en susurro que guía. Y mientras haya quienes crean, oren y amen, seguiré viva. Porque en la espiritualidad latina aprendemos que los espíritus no se van del todo, permanecen como estrellas que brillan para siempre en el cielo de la memoria. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esta historia no trata solo de nostalgia, sino de continuidad. Mi abuela falleció, pero su presencia espiritual nunca me abandonó. En cada sueño, en cada psicografía, en cada señal del más allá, me mostró que la vida después de la muerte es real y que el amor eterno es el mayor legado que una familia puede conservar. Esa es la esencia de la espiritualidad latina.
creer que nuestros ancestros caminan con nosotros. Tal vez tú también hayas sentido el perfume de alguien que partió, escuchado un susurro en el silencio de la noche, o soñado con un ser querido que parecía tan real que hizo estremecer tu corazón. No ignores esas experiencias. Son mensajes espirituales, son cartas del cielo que llegan hasta nosotros como recuerdos vivos. No dan miedo, consuelan. Son la voz del alma recordándonos que nunca estamos solos. Mi historia es solo un relato espiritual, pero podría ser la tuya, porque cada familia guarda su propio legado invisible. Cada hogar contiene historias de encuentros que la ciencia no explica, pero que la fe abraza. Y al final, lo que realmente importa no es lo que dejamos en bienes materiales, sino lo que dejamos en unión, perdón y fe. Por eso te quiero provocarte. ¿Y si comenzaras a mirar estos signos con más atención? ¿Y si, en lugar de miedo, abrieras tu corazón para escuchar la voz que nunca muere? Tal vez descubras que alguien querido aún camina a tu lado, guiando tus pasos, protegiéndote en silencio, esperando solo que reconozcas su presencia. Dale me gusta y suscríbete al canal para recibir más historias como esta. Comenta abajo y comparte con alguien especial que necesite escuchar este mensaje. Y si aún estás aquí conmigo, escribe en los comentarios: el amor eterno no muere. Quiero ver cuántos de nosotros creemos juntos en este misterio que nos une. Y recuerda, esta puede ser la despedida de un video, pero nunca será el final de la voz de aquellos que amamos.